Hola de nuevo chicos, bueno ya estamos de vuelta, ¿qué tal han ido las vacaciones? Espero que hayáis disfrutado, desconectado y hayáis cogido fuerzas para seguir con más actividades de la profesora Tecla. Seguimos con la actividad 6, en este caso vamos a hacer un divertido cómic. ¿Queréis verlo? Bueno, pues como siempre lo que tenemos que hacer es acceder a cualquier navegador, ¿vale? Voy a cerrar esto, vale. Y la herramienta que vamos a utilizar se llama Make, ¿vale? Voy a escribir despacio para que lo veáis. Believes Comics, ¿vale? Presionamos en intro y aquí la tenemos, ¿vale? Make Believes Comics. Pinchamos y ya estaríamos dentro. Es muy sencillito y no hace falta registrarse, ¿de acuerdo? Para empezar a crear el cómic lo que tenemos que darle es comience aquí. Y aquí nos aparecen todas las opciones. Entonces lo que yo voy a hacer es explicaros poco a poco todas las opciones que podemos hacer con el cómic. Como siempre, el tema es totalmente libre, ¿vale? Tenéis muchos personajes, muchos fondos, entonces podéis hacerlo del tema que vosotros queráis, ¿vale? Cuanto más original, mejor. Y lo primero, mirad, aquí veis que tenemos 3 ventanas, ¿vale? Entonces podéis cambiar, podéis hacerlo por ejemplo de 2, ¿vale? Si pinchamos aquí, lo veis, Panel Choices, Select One. Podemos hacerlo de 3, podemos hacerlo de 4, ¿de acuerdo? También podéis empezar, imagínate, de 2 y que he hecho las 2 y quiero añadir alguna más, pues luego lo puedo añadir, no hay problema, ¿vale? Eso se puede cambiar en cualquier momento, ¿vale? Vamos a ir con todas las opciones que nos da. Lo primero que tenemos que hacer es poner el nombre de tu cómic. Vamos a poner aquí, por ejemplo, imaginaros, cómic de la profesora Tecla. ¿Quién lo ha hecho? Profesora Tecla, ¿vale? Y ahora, lo primero que tenemos que hacer, pues por ejemplo, vamos a añadir un fondo. Podéis hacer que los fondos sean simples, un solo color, simplemente pinchando ya se va a colocar, ¿vale? Si yo para cambiar de viñeta tengo que hacer clic sobre ella, ¿vale? Cuando esté marcado en rojo es que yo voy a editar esa viñeta. Entonces, por ejemplo, si me pongo esta y luego selecciono aquí, lo pongo en azul. Si me pongo en esta, pero en lugar de un fondo liso quiero poner un fondo especial, veis que pone aquí backgrounds, pues pincho. Y aquí nos va a aparecer todas las opciones. Entonces, para ir mirando cuáles quiero poner, simplemente tengo que pinchar en las flechas. ¿Veis? Y cuando haya visto el que me gusta, porque ya sé de qué lo puedo hacer, lo que ha aparecido aquí ya no son fondos, ¿vale? Son palabras, que luego lo explicaré. El fondo es el que ocupe toda la viñeta, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, que lo quiero elegir esta, pues pincho y aparecerá, ¿de acuerdo? Lo mismo, que quiero elegir otro, lo que pasa es que tenéis que tener un poco en cuenta que el cómic tiene que tener coherencia, ¿vale? Y nos tiene que contar una historia desde la primera viñeta hasta la última, ¿de acuerdo? Siguiendo con el mismo tema, ¿vale? Pero simplemente lo único que hay que hacer es pinchar, ¿vale? Aquí puedo ver todas las opciones dando la flecha y el que yo quiera, pincho, ¿de acuerdo? Vale. Más opciones que nos deja. Vamos a seguir, por ejemplo, con esta parte de aquí. Aquí nos dice Objects. Si yo pincho, nos deja insertar diferentes objetos. ¿Veis? Entonces le doy a la flecha y puedo elegir los que yo considere conveniente. Que no quiero insertar ninguno, no hace falta, ¿de acuerdo? Por ejemplo, estoy en este, ¿vale? Entonces se me insertaría en esta, pero imaginaros que yo quiero ponerla aquí, entonces pincho y inserto el objeto. Cada vez que yo inserte un objeto o un personaje, puedo modificar diferentes aspectos,
¿vale? Entonces voy a insertar varios y luego os digo todo lo que podemos modificar de aquí, ¿vale? Voy a poner, por ejemplo, este, ¿vale? Entonces, imaginaros, puedo moverlo, ¿vale? Entonces, para moverlo de sitio, puedo o pinchar en él y arrastrarlo, que es más sencillo, o si pincho aquí, también pincho y arrastro, ¿de acuerdo? Escala, es decir, hacerlo más grande o más pequeño. Entonces, pincho aquí en escala y pincho en el objeto. Y, ¿ves? Que me parece para ponerlo más pequeño o más grande. Lo mismo ocurriría con este, ¿vale? Ahora nos dice bring to front. Esto ya lo he explicado varias veces. Es para que, por ejemplo, a ver, voy a mover este. ¿Veis? No me deja moverlo porque tengo que ponerlo en este para poderlo mover, ¿vale? Entonces, imaginaros que yo quiero que el sombrero esté por encima del oso. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Marco el objeto, pincho aquí, ¿vale? Bring to front y marco el objeto. ¿Veis? Entonces se pone por delante. Si lo quiero al revés, simplemente marco, pincho en el oso, ¿vale? ¿Qué más nos deja? Cambiar la orientación, es decir, que mire hacia un lado o hacia el otro. ¿Ves? ¿Cómo cambia? En el sombrero sería, ¿ves? Pero también se puede observar. Fácil, ¿verdad? Y por último, nos dejaría borrarlo. Si yo pincho, lo borro. ¿Vale? Entonces, con cualquier personaje nos deja, u objeto nos deja todas esas opciones. ¿De acuerdo? Y luego, por último, esta de Start Over es si yo pincho, empiezo todo desde el principio. ¿Vale? Seguimos con este apartado de aquí. Nos dejaba, hemos visto los fondos de pantalla, hemos visto los objetos y también nos deja palabras. Puff, por ejemplo, imaginaros, ¿vale? Imitando como fuese el sonido de algo al caer. Bam, thing, knock knock, ¿vale? Podéis añadir si queréis algún objeto, por ejemplo. Este, ¿vale? Pincho y ya me aparecería aquí. ¿De acuerdo? Y lo mismo, si yo pincho, puedo cambiar todas estas opciones de aquí. ¿Vale? Vamos a poner los siguientes en este. Vale, ahora, este apartado de aquí son muchos personajes que nosotros podemos añadir. Mira, si yo pincho en este icono y arrastro, me aparecen muchísimos personajes. Entonces, lo que yo puedo hacer es mirar los que más me gustan y a raíz de ahí empezar con la historia del cómic. ¿Vale? ¿Veis? Entonces, si yo pincho, por ejemplo, en el búho, que es el que más me gusta, aquí me aparece uno, pero si le doy a las flechitas, me va apareciendo ese personaje de diferentes maneras, ¿vale? Por ejemplo, vamos a ver este, el león, haciendo pesas. ¿Veis? Divertido, ¿verdad? Entonces, lo único que tenéis que hacer es primero pensar un poquito sobre qué va a ir el cómic y en función de ahí ir eligiendo los personajes, los fondos, es decir, el lugar donde vas a desarrollar. ¿Veis? Vale. Entonces, cuando yo ya tengo claro los personajes, lo que tengo que hacer es lo mismo. Aquí tengo este, por ejemplo, voy a poner este de aquí. Pincho. Lo quiero mover. Pincho ahí y lo voy moviendo, ¿vale? Vamos a poner, por ejemplo, otro personaje que quiero que aparezca con este. Lo voy a poner un poquito más pequeño. A ver, ahora. Vale. Voy a poner otro personaje. Vamos a poner, por ejemplo, ¿vale? Y lo voy a poner más pequeñito también. Y estaréis pensando, pero estos personajes tienen que contar una historia, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que falta? Pues está claro, unos bocadillos o
unos paneles en los que nos cuenta algo sobre los personajes. Entonces, ¿cuál es la opción? Pues la única que nos falta, estas de aquí. ¿Vale? Por ejemplo, tenemos esta de aquí, Panel Prompts. Si pinchamos podéis ver varios. Unas que ya están prediseñadas, por ejemplo, el próximo día. Imaginaos que aquí cuento algo y aquí ya en la siguiente viñeta cuenta el próximo día. Pues entonces pincho y me aparece ahí. ¿De acuerdo? Ahora quiero en esta añadir otra. Vamos a ver cuáles hay. De repente, continuará, the end, ¿vale? Entonces, por ejemplo, imaginaos que en esta quiero poner continuará, pues la añado ahí, ¿vale? También hay una que nos deja crear nosotros nuestro propio texto. Entonces, type your own, pincho en él y ¿veis? Lo tengo aquí. Y si pincho, nos deja escribir lo que nosotros queramos. ¿Veis? Vale, y lo que os he dicho, los bocadillos de los personajes, muy fácil. Tenemos dos tipos. Uno, en los que, si os fijáis, lo que cambia es esto de aquí. Entonces, estos son bocadillos en los que el personaje está pensando, pero realmente no está diciendo lo que pone, y estos son bocadillos en los que el personaje dice lo que aparece en el bocadillo, ¿vale? Entonces, lo único que hay que hacer es pincho en esta, por ejemplo, porque quiero que este personaje diga algo y puedo elegir varias. ¿Veis? Se modifica un poquito el tamaño. Voy a elegir, por ejemplo, uno que vaya acorde con el tamaño. Voy a hacer este. Vale, perdón, se me ha puesto en el otro, porque no me he dado cuenta. Tenéis que daros cuenta en cuál está señalada, ¿vale? Entonces voy a borrarlo. Para ello pincho en delete y luego aquí, ¿vale? Entonces vamos a ponernos en este y lo añado. Vale, ya lo tengo aquí. Lo quiero mover, tiene que estar en move y pongo aquí, ¿vale? Lo puedo hacer más pequeño para que no tape el cuadro de arriba, ¿vale? Aunque he elegido el tipo, lo que pasa que así igual no se ve mucho. Pero bueno, para que veáis que se puede poner. Y entonces pincho dos veces y modifico lo que pone. Y entonces escribo, por ejemplo, a ver que está con mayúsculas, qué rico está el helado. Vale. Y ahora en este personaje por aquí, por ejemplo, quiero poner uno en el que está pensando y está pensando, madre mía, se me va a caer. ¿Vale? Entonces voy a elegir este. Voy a cambiar el tamaño. No, pincho, vale. Selecciono el tamaño. Y ahora lo muevo. Pincho en Move. Y vamos a ver dónde lo puedo poner para que no tape. Ahí, ¿vale? Madre mía. Espero que no se me caiga. Vale, ¿veis? Pues esas son todas las opciones que nos da el cómic. Hago un breve repaso. Nombre del cómic, quién lo ha hecho, fondos, primero el número de viñetas, ¿vale? 2, 3 o 4, los fondos que pueden ser lisos o diferentes fondos, ¿vale? Ya prediseñados, objetos, palabras, personajes y los paneles, o los bocadillos, ¿vale? Y luego estas opciones a la hora de insertar diferentes objetos o los personajes, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que habría que hacer a la hora de construir el cómic. Lo que os he dicho, tema totalmente libre. Primero podéis echar un ojo un poquito de todos los personajes que aparecen, los fondos e imaginar un poquito la historia que vais a crear. Y una vez que ya la tenéis clara, empezar creando el cómic, lo que os he dicho. Tener en cuenta que el cómic narra una historia desde la primera viñeta hasta la última, ¿de acuerdo? Tiene que tener coherencia y continuar, ¿vale? No vale escribir una viñeta con un tema y la otra viñeta con otro totalmente diferente, ¿de acuerdo? Entonces, hasta aquí cómo crear el cómic. En la siguiente ya voy a explicar cómo guardar ese cómic y cómo enviármelo, ¿vale?